Les saludo. Gracias por estar con nosotros, bienvenidos. Vamos a compartir con la audiencia los criterios que ustedes tienen, las opiniones que les ha parecido esta encuesta. Cada uno de ustedes va a tener un minuto para que pueda dar a conocer su opinión con relación a lo que acabamos de conocer. Esta primera encuesta de intención de voto y lo dejamos bien marcado ahí. Por favor, para comenzar, diputada. Su parecer, un saludo fraterno a todos. Bueno, yo creo que las encuestas reflejan lo que está pasando en Bolivia. Hay un pueblo que sigue apostando por el MAS, son 5 departamentos que de manera contundente definen un apoyo al MAS de manera mayoritaria. En los otros departamentos el MAS está en segundo lugar, en algunos con muy poca diferencia. Entonces creo que se refleja lo que está sintiendo el pueblo de Bolivia, el saber que se le robó una elección anteriormente, un triunfo, y que ahora con otros árbitros, en otro escenario, se va a demostrar nuevamente el triunfo del MAS, porque hay un pueblo que sigue apostando por este proyecto. Muy bien, gracias. Por favor, Manuel, tu parecer con relación a estos resultados. Bienvenido. Buenas noches a todos. Bueno, lo primero que alarma es que nos damos cuenta del tamaño del fraude del MAS. Prácticamente es un 16%. Ellos sacaron 47 en la última elección y ahora resulta que tienen 31. De todos modos, están lejos de los números históricos que ellos tenían. Nosotros estamos seguros que sin el fraude y con una decisión acertada del pueblo boliviano, ellos no tienen opción a ser gobierno. En el caso de Yanine Áñez, hace solo 3 semanas que ella anunció que iba a ser candidata y ya estamos compartiendo el segundo lugar. El MAS y Comunidad Ciudadana tienen en común en este momento el tema de que hace más de un año que están en campaña. Tienen poco para ofrecerle al país. Ya conocen sus propuestas y probablemente eso haga que ellos estén en su techo de votación y no puedan subir. Muy bien, gracias. Roxana, por Creemos. ¿Qué opinas? Primero, saludos Bolivia, saludos Bolivisión. Decirles que hemos empezado la primera etapa y esta primera etapa de la campaña de las candidaturas es la guerra de las encuestas que la hemos vivido en todos los años y en todas las elecciones. Lo que sí me preocupa es que va ganando la dictadura y va ganando la dictadura por un tema simple. Y por lo que dice también mi carta de renuncia cuando formé parte del gobierno interino de la presidenta Áñez, porque ella decidió dejar el proceso de transición, ir por elecciones, prorrogarse ella y sus socios en las elecciones y dividir más aún a la oposición. La gente fue muy sabia, Miriam, el 20 de octubre del 2019, cuando Evo Morales le arrebató el voto a los bolivianos y se centró en el candidato o en la candidatura de Carlos Mesa porque sabían que le podíamos hacer frente. Pero ahora las circunstancias han cambiado. Nos falló este gobierno de transición y estos son los resultados. Tenemos una oposición dividida y está ganando la dictadura. Muy bien, ahora José Antonio, por favor, nos interesa también saber qué opinas tú por Comunidad Ciudadana. Bueno, son resultados preliminares, según entiendo la primera encuesta que se hace pública. Efectivamente el MAS tiene una intención de voto muy importante y parece concentrarse el voto en 3 opciones, ¿no? El MAS, Carlos Mesa y Yanine Áñez. Todos los demás aparecen por debajo, con una diferencia ya muy significativa, ¿no? Sorprende ver a Fernando Camacho con un 9.6 y esa votación se concentra particularmente en Santa Cruz, ¿no? En el resto del país su intención de voto es muy, muy baja. La votación de Carlos Mesa está distribuida de una manera más homogénea en todo el país y la de Yanine Áñez también de una manera más uniforme en todo el país, ¿no? Bueno, después habrá ocasión de comentar. Exactamente, y voy a preguntarle directamente a la diputada, ¿qué cree usted que está influyendo para que tenga este bajón el MAS? A pesar de que está liderando, digamos, esta encuesta, pero no está obteniendo lo que obtuvo en la pasada elección. Miren, nosotros no creemos en las encuestas. Las encuestas siempre han sido una estrategia para, incluso en la anterior elección, como para demostrar que se hizo fraude, ¿no? Ahora hay aseveraciones temerarias de fraude cuando nunca se demostró el famoso fraude. Y
para nosotros las encuestas están en otro tipo de espacios, ¿no? En la presencia, por ejemplo, del binomio nuestro, donde de manera increíble la gente apoya, sale a apoyarlos. Y yo creo que hay ahora un sentimiento de mucha indignación en la gente por si se habla de dictadura, es por la dictadura que estamos viviendo ahora, por la violación a los derechos humanos, por la falta de garantías constitucionales. Y la gente, estamos seguros, va a volver a votar por el MAS y se va a demostrar que no hubo fraude antes y que ahora sigue siendo en este otro escenario la primera fuerza del país. Miriam, si no hay fraude en estas elecciones, el MAS va a volver a ganar. A ver, tiene 2 departamentos solamente la Alianza Juntos. ¿Qué piensan hacer para poder ganar más departamentos en el país? Bien, nosotros tenemos una distribución homogénea en todo el país, pero tenemos una ventaja en relación a los otros candidatos, porque tanto el MAS como Comunidad Ciudadana, como se lo comentaba anteriormente, ya la gente los conoce, ya conoce sus propuestas, han estado un año en campaña, no tienen nada o muy poco que ofrecer en este momento para enamorar al electorado. En cambio, Yanine Áñez sí tiene una nueva propuesta, pero no solo una propuesta, sino que también está mostrando en los hechos que es capaz de darnos un mejor país. Yanine ha hecho un sinnúmero de actividades que han traído beneficios a los bolivianos y ha hecho cosas que otros presidentes no hicieron en años. Por ejemplo, como el dar el 10% para la salud, pensando en las prioridades, porque sin salud no hay nada. Muy bien. A ver, me gustaría que contestes a lo que acaba de decir, porque ha aludido evidentemente también a Comunidad Ciudadana. Nosotros creemos que eso más bien es una fortaleza, ¿no? Estamos yendo con la misma sigla y con el mismo binomio. Si usted observa, este cuadro comparado con el de la anterior elección es muy distinto. No solo que solo hay 2 candidatos que se mantienen en la competencia, que es Carlos Mesa y el señor Chi, pero llama la atención que no solo hay candidaturas nuevas, y eso está muy bien porque la democracia es también pluralismo, sino que aparecen en una combinación de partidos y de siglas expresiva del desorden y la precariedad del sistema político boliviano, ¿no? El mismo partido que antes llevaba un candidato ahora lleva otro, en la mayor parte de los casos son candidatos prestados, por decir así, o siglas prestadas a candidaturas, y eso explica la muy baja intención de voto de la mayoría de los candidatos, ¿no? De manera que hay 4 que más o menos 4 opciones que se destacan, y 3 de ellas de manera muy importante. Termino con un comentario, ¿no? Muy bien. Nosotros creemos que va a volver a suceder lo que ya sucedió en la anterior elección, y es que ante la dispersión del voto son los electores los que van a encontrar las 2 opciones más fuertes, ¿no? Sin duda el MAS va a seguir siendo una de ellas, y nosotros creemos que Comunidad Ciudadana, que ahora aparece en segundo lugar, pero con un margen muy cerca pequeño. De Juntos, ¿no? Sí, creemos que eso se va a consolidar y que la imagen de seriedad y de responsabilidad de Carlos Mesa y Áñez y de Gustavo Pedraza se van a convalidar. Perfecto. Sí. Ahora me gustaría conocer tu criterio, porque solamente tiene un departamento ganado, creemos, con Luis Fernando Camacho. ¿Cómo van a hacer para remontar esto? Me imagino que no era lo que ustedes estaban esperando. Mira, nosotros sabemos que las encuestas hay para todo gusto. Esta es una encuesta que ha salido de la Universidad Gabriel René Moreno, que quiero mostrárselas. Profundiza en investigación estadística en la UGRAM. La encuesta de Santa Cruz a nivel nacional, donde evidentemente el MAS está en un primer lugar con 32.1%, a la cabeza de Arce, a quien le dieron el gobierno de Yanine Áñez el salvoconducto. En segundo lugar tenemos a Luis Fernando Camacho con 25.2%. Tercer lugar tenemos a la presidenta interina Yanine Áñez. En cuarto lugar tenemos a Carlos Mesa con 14.4%, y bueno, los otros no los vamos a mencionar, pero ya son cifras más pequeñas. Las encuestas las hay para todos los gustos. Yo la escucho a Sonia y dice ella, ¿no? Nosotros vamos a ganar las elecciones esta vez. Está bien, todos tenemos que tener esa intención, pero yo quisiera contar algo.
Antes del 20 de octubre... Te quedan 10 segundos. Antes del 20 de octubre hablé con una persona muy importante del partido de Sonia Virito y le decía, Sonia, le decía a esta persona, Evo Morales va a decidir cómo salir del país, por las buenas o por las malas. Él va a tener la decisión. Y tomó una decisión el 10 de noviembre, salió del país y ahora les quiero decir a todos los bolivianos que si bien se están mostrando estas encuestas, creemos es el próximo gobierno, porque eso es lo que ha demandado Bolivia y estén seguros, se los digo acá en el estudio, que creemos va a gobernar. Luis Fernando Camacho y Marco Pumari van a llegar a la presidencia con todos sus asambleístas y representantes. Permíteme, ha habido una alusión directa, me gustaría que responda también, por favor. No, yo creo que las aspiraciones de cada grupo, por supuesto que son legítimas, ¿no? En este caso estamos apostando al pueblo de manera humilde, nosotros vamos a seguir trabajando, no tenemos una actitud exitista, pero tenemos una certeza y es ver a un pueblo, insisto, que sigue apostando por un proceso de transformaciones y que ahora se ha dado cuenta lo que es realmente una dictadura. Se ha dado cuenta de las verdaderas intenciones de toda la oposición, que es, bueno, ahora oficialismo y bueno, de la derecha, para englobarlos, de que lo que ellos buscan es volver al pasado, a la época del neoliberalismo, achicar el Estado, han tomado decisiones absolutamente arbitrarias en un periodo que solamente tenían por mandato convocar a elecciones, están empezando a transformar la economía, relaciones internacionales, etcétera, y eso no le gusta a la gente no le gusta el abuso, y eso se va a mostrar en las urnas nuevamente en las elecciones. Muy bien, permítanme por favor, enseguida les voy a dar paso porque tenemos que seguir revisando otros datos que son importantes. Héctor Bania, los estamos viendo. Y atención por favor con lo que les vamos a mostrar. Vamos a reflejarla en este preciso instante. ¿Cuál es la intención de voto que se ha logrado captar a través del lado urbano y también rural? Especificando cuáles son, por ejemplo, el número de inscritos. Hablemos entonces, les reitero, de la intención de voto urbano-rural a nivel nacional. A ver cómo se va distribuyendo todo esto. Sí, Vale. ¿Cómo se divide este voto por ubicación geográfica, urbano y rural? Preste atención, damos lectura, Héctor. Revisamos las capitales más la ciudad de El Alto. Tenemos las ciudades intermedias, las localidades intermedias y también el área rural. Iniciamos entonces con capitales más El Alto. Hablamos de Arce 28,7%. Mesa 29,%. Áñez 17,8%. Camacho 9,8%. Ciudades intermedias, Arce 23,6%. También seguimos revisando 18,6%. Mesa. Áñez 16,3%. Camacho 12,3%. Localidades intermedias desde 1.501 y menos de 10.000 inscritos. Preste atención, Arce 36,3%. Mesa 12,3%. Áñez 17,3%. Camacho 8,7%. Ahora revisamos el área rural hasta 1.500 inscritos. Presta atención, Arce 1.500 habitantes. Poblaciones, reiteramos, por favor, 45,0%. Mesa 7%. Áñez 11,5%. Y Camacho 7%. El número de indecisos 16,2%. Hoy nuestros panelistas tienen los datos que acabamos de ver justamente en la pantalla para que puedan observarlos, analizarlos. Me imagino que ha habido ya algunas sorpresas. Manuel, tú me gustaría que digas algo. ¿Qué te parece? Bien, en el área rural nosotros somos segundos, con bastante diferencia hacia el tercer y cuarto lugar. Es un sector muy importante, hay que encararlo con mucha responsabilidad. La campaña recién inicia y lógicamente nosotros nos vamos a desplegar en todo el territorio nacional para poder llegar a esos sectores alejados de las ciudades. Pero sobre todo estamos confiados porque se ha utilizado mucho a la gente del campo. Mucha gente en el campo en los últimos años ha votado por miedo, porque no eran libres. Y vamos a llegar con ese mensaje de que ahora pueden elegir la opción que más les convenga, que más les convenza, porque ahora son libres y no van a tener
miedo a perder su tierra, a ser expulsados de sus comunidades, como ocurría hace pocos años. Bueno, estamos viendo ahí para ti, José Luis, o José Antonio, perdón, un 45% para Luis Arce Catacora en el área rural. Ustedes estarían con un 7%. Sí, esa es la última columna, Sí, si ves las otras exacto. Ciudades intermedias, sí. Sí, obviamente el MAS tiene una intención de voto más fuerte en el área rural que cualquier otro partido, eso se muestra en esta encuesta, y así fue a lo largo de las encuestas que vimos en la elección pasada. Y Carlos Mesa tiene un mejor desempeño en las ciudades capitales de departamento, en fin. Eso no ha cambiado en los pocos meses que han pasado después de la última elección. La composición social y de la intención de voto no ha sufrido grandes cambios, y eso más bien nos alienta, porque como todos sabemos, el 70% de la población de este país vive en las ciudades, particularmente en las capitales de departamento, donde la intención de voto de Carlos Mesa y Comunidad Ciudadana sigue siendo bastante respetable. Roxana. Yo te digo que... Nuevamente cuarto. Sí, cuarto, las encuestas hay para todo gusto, Miriam. Yo te diría que en el área rural ha sido el lugar donde más le ha robado el voto el 20 de octubre Evo Morales y su partido. Entonces, con la nueva lista, la nueva preparación que ha hecho el Tribunal Supremo Electoral de este padrón, esperemos ya tener los resultados más claros en todo Bolivia, ¿no? El área rural ha sido un área manipulada, utilizada, ultrajada, siempre, y sobornada también, siempre por el movimiento al socialismo. Y en esta área rural es donde han aprovechado bastante. Por eso siempre decía Morales, esperemos los votos del área rural, esperemos los votos, todavía no llegaban en 10 días, ¿me entiendes? Muchas veces no llegaban en días los votos del área rural, cuando teníamos la tecnología para conocer toda esta votación. Entonces, yo creo que estas encuestas preliminares hay que respetarlas todas las encuestas, pero la encuesta que nos va a dar una gran visión de lo que está pasando en Bolivia va a ser cuando nos entreguen ese padrón del Tribunal Supremo Electoral, para que en base a ese padrón podamos trabajar, no en este padrón del pasado, del 20 de octubre, que es el padrón del fraude masista del 2019. Muy bien, a ver, 45% en el área rural. ¿Se esperaba esto? Yo creo que solo una posición colonial que expresa Roxana y Manuel pueden decir que los campesinos fueron engañados, no eran libres, fueron manipulados, y por eso siempre tuvo el MAS. El MAS tuvo votos en el área rural porque las grandes mayorías campesinas, indígenas y originarias estuvieron marginadas del poder, y el MAS las incorporó y fueron parte de la toma de decisiones, un cambio histórico en este proceso. Entonces, esta mirada de que los pobres no son libres y que bueno, ahora los han engañado, eso yo creo que ya ha sido superado en los hechos. Ahora los indígenas campesinos hablan por sí mismos, no necesitan interlocutores, y eso se está expresando en esta votación, que yo de verdad creo, en esta encuesta, que yo de verdad creo que va mucho más allá. El voto va a ser mucho más contundente, más claro. Y además decir un elemento, ¿no? Que también en las capitales, ¿no? Donde se suponía que había un descontento, el MAS sigue siendo la primera fuerza. Estamos hablando de las ciudades capitales, y en todos los demás se refleja lo mismo. Entonces, todo estos abusos, estas arbitrariedades que se han ido dando, yo creo que a la gente le ha generado bronca, indignación, y por eso se está reflejando ahora en esta encuesta con una mayoría clara en capitales, en ciudades intermedias, en localidades intermedias y en el área rural también. Muy bien, muchísimas gracias. Enseguida vamos a seguir revisando datos importantes. Ya están listos Vania y Héctor para que continuemos revisando, por favor, esta primera encuesta nacional de intención de voto. Querida Miriam, y sin duda, nosotros estamos a la expectativa también, querido Héctor, ¿no? Y la población, por supuesto que lo está. ¿Cómo será
que la población votaría en estas próximas elecciones en los 9 departamentos por cada uno de los candidatos. ¿Te parece si lo revisamos? Por favor, ¿sí? Claro que sí, para generar un poco más de polémica que ya se está dando con nuestros panelistas. Así votarían por Arce, del Movimiento al Socialismo. La Paz, 49,7%. Oruro, 41,6%. Cochabamba, 38,8%. Pando, 25,3%. Potosí, 23,8%. Chuquisaca, 20,3%. Tarija, 19,5%. Santa Cruz, 16,3%. ¿Qué sucede en Beni? 8,8%. Seguimos revisando qué pasaría con Carlos Mesa. Si votarían por Mesa, preste atención. Chuquisaca, 31%. Cochabamba, 26,5%. Potosí, 21,4%. Tarija, 19,3%. La Paz, 16,6%. Oruro, 15,7%. Pando, 10,5%. Santa Cruz, 8,7%. Y Beni, 5,9%. Revisemos qué es lo que sucedería. Así votarían ahora por Yanine Áñez. Beni, 40,9%. Santa Cruz, 26,3%. Tarija, 21,4%. Pando, 20,3%. Chuquisaca, 18,3%. La Villa Imperial Potosí, 15,8%. Oruro, 15,2%. Cochabamba, 9,6%. La Paz, 7,2%. Ahora, por Camacho, ¿cómo votaría? Ahí está, Santa Cruz, 28,0%. Pando, 11,1%. Tarija, 7,5%. Beni, 7,2%. Chuquisaca, 4,3%. Potosí, 4,1%. Cochabamba, 2,9%. La Paz, 1%. Oruro, 0,3%. Lo que habíamos visto, ¿no? A nivel nacional, 5 departamentos, según esta primera encuesta, estaría ganando el MAS. Juntos estarían en 2 departamentos, Beni, Tarija, Comunidad Ciudadana, un departamento, Chuquisaca, al igual que Luis Fernando Camacho, creemos, con un solo departamento que sería Santa Cruz. ¿Qué dices tú, José Antonio? Bueno, ¿qué hay que hacer para ganarse los otros departamentos? pues hay que hacer campaña y la campaña recién está empezando. Yo creo que ha habido mucha improvisación en la conformación de binomios y de listas y eso le va a pasar una factura muy elevada a algunos partidos o frentes. Lo que vemos en esta composición departamental del voto es que hay 2 candidaturas con muy fuerte intención de voto regional, ¿no? Muy regionalizadas. La de Camacho en Santa Cruz y la de Yanine Áñez en el Beni. A Camacho le va bastante mal en el resto del país, a diferencia de Yanine Áñez, que tiene una votación más pareja, y eso creo que se explica por la presencia de partidos políticos que tienen fuerte representación en La Paz, en Tarija y tal, ¿no? Sin esas coaliciones de megapartidarias, megacoaliciones, en fin, la intención de voto de Carlos Mesa y Comunidad Ciudadana se muestra bastante uniforme en todos los departamentos, ¿no? En algunos bastante más bajo que en otros, pero creemos que eso nos obliga, obviamente, nos orienta de dónde poner más atención en la campaña que se viene. Ahora, para la presidenta Áñez, evidentemente su bastión viene a ser el Beni, ¿no es cierto? Tiene un porcentaje importantísimo según este sondeo de opinión que tenemos acá. ¿Qué hacer para el resto? Tarija y Beni, en realidad, lo que tiene la presidenta. Ella tiene una aceptación homogénea también en el resto del país. Eso son buenas noticias, porque al final es un número importante de ciudadanos que apuestan por la candidatura de Yanine Áñez, que apuestan por la estabilidad que vive el país, porque al final es una candidatura que solo tiene 3 semanas y está compartiendo el segundo lugar. Entonces, eso nos muestra que la posibilidad de crecer es muy alta. Cabalmente porque los ciudadanos viven en lo que nos dijeron antes, que sin ellos el país no tenía futuro, que el sol se iba a ir y la luna se iba a esconder. Se ha demostrado en poco tiempo que es mentira. El país sí tiene futuro y está avanzando en un ambiente de estabilidad y de progreso, lógicamente con una administración muy responsable. Bien, voy a ver ahora qué pasa creemos, un solo departamento igual. Bastión, Santa Cruz. Hay que hacer un trabajo muy arduo para conquistar al resto del país. Sí, un trabajo muy arduo que lo vamos a hacer. Antes decirte que no comprendo esta posición de Sonia, que dice que no cree en las encuestas en una primera intervención, pero después cuando hablamos del área rural dice que ella sí cree en las encuestas. Entonces, esto me confunde.
contarle a la gente que ha salido a las calles, Miriam, para recuperar la democracia, no es que ha salido a las calles para entregarle a un partido político el gobierno de transición, sino ha salido a las calles para que un partido o un equipo pueda devolverle institucionalidad y llevar a elecciones transparentes a nuestro país. Sin duda, en este momento estamos viendo las estadísticas y vemos que el MAS está con un porcentaje amplio. Y este porcentaje amplio se lo debemos a alguien que ha dividido a la oposición, que ha decidido presentarse a la candidatura junto a sus socios y que ha decidido además quedarse con el premio, ¿no? Me estoy refiriendo a la presidenta Yanine Áñez de Transición, que se está quedando con el premio de la lucha de las personas en las calles. Yo creo que estos porcentajes no reflejan el voto duro del MAS, ¿no? El voto duro se refleja, por ejemplo, el 21F, donde tuvimos casi un 50%, las últimas elecciones un 47%. Ese es el voto duro del MAS, ¿no? O sea, yo no creo que este realmente refleje estas encuestas. Y por eso estoy segura que es cierto, hemos bajado bastante en el Beni, por ejemplo, en Tarija, bueno, y en Santa Cruz, ¿no? Por los fenómenos de los liderazgos regionales que ahora se dan. Sin embargo, nosotros vamos a ir trabajando en esos departamentos. Pero a mí me llama la atención del voto, por ejemplo, de Yanine Áñez en La Paz, tiene un 7%, ¿no? Y en Cochabamba un 9%. Estamos hablando, después de Santa Cruz, los dos departamentos más grandes. Yo creo que eso demuestra el rechazo a los abusos de poder que ha tenido el actual gobierno, unos abusos intolerables, la violación a los derechos humanos, las persecuciones indebidas, la existencia de grupos parapoliciales, paramilitares irregulares, los grupos de choque, los motoqueros que se dan en Cochabamba. Yo creo que estas encuestas están reflejando el rechazo a ese tipo de gobierno dictatorial en La Paz y en Cochabamba, donde se han dado estos fenómenos principalmente de persecución política, que va a incidir y va a cobrar factura, por supuesto, en las elecciones. Ahora bien, cuando la presidenta hablaba del factor de unidad, desde que asumió justamente la presidencia, antes de que se lance como candidata y después, bueno, lanzándose como candidata, también volvió a hablar del factor de unidad, pero eso va a ser en torno al que obtenga un mayor porcentaje, ¿no es cierto?, para hacer frente al MAS. Yanine Áñez hizo todo lo que estaba en sus manos para buscar la unidad. Inclusive convocó a que los candidatos se sienten, puedan conversar y puedan llegar a acuerdos. Lastimosamente no se pudo y el escenario era de una Bolivia polarizada. Esa Bolivia polarizada no nos iba a hacer bien. Teníamos riesgos de volver al pasado, a ese pasado que violaba la Constitución, que hacía abusos de poder y donde pampeaba la corrupción. Yanine Áñez tomó una decisión cabalmente para hacer ese factor de unidad. Y no fue fácil la decisión, pero ella la asume con mucha responsabilidad, como está asumiendo este gobierno actualmente. Bueno, ella estaba convencida de que podía haber tenido mayor cantidad de votos. No lo estamos viendo ahora sí en este primer sondeo, ¿no es cierto? Comunidad Ciudadana le estaría superando. Yo creo que más bien para estar hace 3 semanas en campaña y ya estar disputando el segundo lugar, es una muy buena posición, sobre todo con la posibilidad de ir creciendo. ¿Por qué? Porque la candidatura de Yanine Áñez, a diferencia de las otras, sí tiene una propuesta nueva. A los otros candidatos ya los conocen y el resto está abajo del 10% y eso va a ser muy difícil que puedan llegar a disputar los primeros lugares. Muy bien. ¿Tú querías decir algo, Roxana? Sí, bueno, quería decir, primero consultar, tengo una interrogante. El 21F, ¿no hubo fraude en Bolivia? Es la interrogante de todos los bolivianos. Carlos dice que Yanine Áñez no se equivocó, pero yo creo que sí, porque hemos entrado a un escenario, Carlos, donde los opositores estamos peleando por el segundo lugar. Estamos peleando por el segundo lugar y lo tenemos al primero del MAS. Y Yanine Áñez hace campaña con sus socios en contra de los opositores y no del MAS. Cuando tú hablas que ha buscado la unidad Yanine Áñez, a mí me parece que esa unidad que ha buscado y la ha encontrado y la ha pactado es con el movimiento al socialismo. Tenemos a una representante acá del movimiento al socialismo, Sonia Brito, que puede saber o no puede saber esto, pero es así como se percibe. El resultado de estas encuestas
encuestas. ¿Estás de acuerdo con lo que acaba de decir? Yo quiero decirte, Miriam, pero esa no es la percepción de la mayoría de los ciudadanos, porque estamos en una posición mucho más alta que ellos. Entonces, la percepción de los ciudadanos es otra, y la señora tiene una opinión que la respetamos y bueno, es válida, totalmente válida, pero no es la opinión del 16% del pueblo boliviano, que es un porcentaje muy interesante para empezar una campaña. Ahora, permítanme, ¿el factor de unidad debería estar en torno a Carlos Mesa? Mira, creemos que él tiene la legitimidad de haber recibido una votación de más de 2 millones de votos en la elección pasada. Obviamente sabemos que una parte de esa votación fue un voto útil en contra del MAS, eso no tenemos por qué negarlo, y eso ocurre aquí y en cualquier país, ¿no? Si cuando se polariza el voto, la gente busca no solo votar a favor de una opción, sino en contra de su principal adversario. Eso pasó en la anterior elección, y si no hubiese habido el fraude que Sonia niega, yo creo que no es el tema de este debate, pero nosotros sí creemos, además está el informe de la OEA que prueba que hubo irregularidades de tal magnitud que obligaron a anular esas elecciones. Entonces, con esa legitimidad del voto que tuvo Carlos Mesa, esperábamos que las demás fuerzas del campo democrático pudieran respaldar esa opción. No lo han hecho por razones políticas que son legítimas, ¿no? Nosotros creemos que la candidatura de Yanine Áñez, lejos de propiciar la unidad, porque esa era la intención, eso es lo que ella anunció, esta primera encuesta nos está mostrando que no es un factor de unidad, más bien es un factor de división dentro de lo que antes se llamaba la oposición al MAS, ¿no? Me voy a quedar con eso, ¿me permites? Por favor, permítanme, porque hablando a propósito de unidad o división, vamos a ver estos datos que también son importantes. Por favor, les pido atención, porque yo sé que ustedes van a poder hablar mucho con relación a esto que vamos a conocer. Héctor Ivania. Gracias, y te decimos, Miriam, que realmente son resultados que tienen o encierran más bien una pregunta. ¿Usted votará por quién? ¿Por el MAS o por algún candidato opositor al MAS? ¿Por el MAS o en contra del MAS? Ahí estamos viendo. ¿Usted votará por quién? ¿Por el candidato del MAS? 33,0%. Por el candidato opositor al movimiento al socialismo, 47,8%. La fuente sí es Mori. Blanco 2,5%, nulo 0,8%, no irá a votar el 0,2%, voto secreto 3,0% y no sabe, no responde 12,7%. Miriam. Diputada, acaba de ver. 33% para el MAS, 47,8% para todos los partidos que van en contra del MAS. ¿Se imagina si se unen los partidos contrarios al MAS? Sí, ganan la elección. Insisto que este no es el voto duro del MAS. El voto duro del MAS sobrepasa el 40%. ¿Usted asegura eso? Aseguramos eso, entonces no nos preocupa. Y la falta de una perspectiva de país en cuanto a los proyectos de la derecha no los va a permitir unirse. Son intereses en realidad sectoriales de grupo y no una propuesta que los pueda unificar. No se van a unir y eso lo entiende el país. El país entiende que representan intereses sectoriales, ¿no? No les están ofreciendo una alternativa de país distinto, un modelo de país distinto. Y eso se va a seguir dispersando porque no va a haber entendimiento entre ellos, ¿no? O sea, es como en las anteriores elecciones, se hacía la juramentación de los diputados y los senadores y ya estaban divididos, la oposición que se había aglutinado en uno solo. Así se aglutinaran en uno solo, esa unidad va a ser tan ficticia que no va a poder ser sostenible en el tiempo. A ver, ¿qué me dices tú, Manuel? En caso de que hubiera una segunda vuelta, tendrían que unirse prácticamente los que tienen mayor votación, ¿no? Si es que quieren ganarle al MAS. Mire, al comenzar la entrevista nosotros hablábamos del fraude, el tamaño del fraude que nos hicieron, y el MAS bajó de 47 a 31, son 16 puntos más o menos. Y este dato pone en evidencia que el MAS está en el tope de su votación, no va a pasar de 33. Si nosotros tomamos la decisión correcta y no hay fraude, el MAS no tiene ninguna opción a ser gobierno. Es decir, ¿ustedes consideran que van a ganar?
como Juntos? Sin duda alguna. ¿O haciendo unidad? Con estas características nosotros apostamos a que vamos a ganar. ¿Y por qué le digo esto? Porque en el caso también de Comunidad Ciudadana, por ejemplo, Comunidad Ciudadana tuvo una votación de 36.5% en la última elección y en este momento están con 17%. Casi 20% menos, también está en su tope. Es decir, entre el MAS y Comunidad Ciudadana han perdido casi 2 millones de votos desde la última elección a este momento. Y lógicamente, esos votos van a migrar hacia otra fuerza. Y lógicamente ahí nosotros estamos en segundo lugar también y lo más probable que con nuestra propuesta y con lo que estamos mostrando al país vamos a captar gran parte de esa votación. A ver, dispersión de voto, va a haber unidad, ¿será que creemos se va a unir a las otras fuerzas para hacer frente al MAS? Yo quiero decir que José Antonio Quiroga ha tenido una lectura muy sincera. Ha dicho que la gente se ha concentrado en el voto para hacerle frente el 20 de octubre a Evo Morales y ha sido así. La gente es sabia, ¿no? El MAS y sus socios, Yanine y sus socios también, siempre han tratado de quedarse como fuera en el poder. La pregunta es esta. Las pititas, las personas que hemos estado en las calles, la gente que ha luchado por recuperar la democracia, las señoras de las cacerolas, los de salud, la gente que durante varios años ha luchado contra el matonaje que tenía Evo Morales, con los casos montados de corrupción, con los casos montados de terrorismo por venir y etcétera, un sinfín de casos con familias arruinadas, ha votado. Esta gente ha marchado, ha salido a las calles, ha puesto en riesgo sus vidas para entregarle el poder a los viejos políticos. Esa es mi interrogante. ¿Y quiénes son los viejos políticos? Precisamente aquellos que han hecho una alianza en el kilómetro cero, aquellos con los que han convivido 14 años en la dictadura de Evo Morales y han pactado un sinfín de acuerdos, ¿no? Recuerdo muy bien las denuncias que hacía el exministro de Hidrocarburos, Andrés Solís Rada, quien falleció, que decía que habían grandes negocios entre la oposición y el masismo, por ejemplo, y lo denunciaba él. A ver, me imagino que puedes responder, porque... No, mira, este dato que acaban de pasar yo creo que es muy revelador, ¿no? ¿Qué quiere decir comparado con la primera parte de la encuesta? Sí. Primero, que el MAS no tiene posibilidad alguna, con estos datos preliminares, de ganar la elección en una primera vuelta. Si no lo tuvo el 20 de octubre pasado, por eso los obligó a hacer un fraude escandaloso, ¿no? Y ahora está en una situación aún más complicada. O sea, no puede llegar a ganar la elección en la primera vuelta. Pero este segundo dato es muy revelador. Pierde abrumadoramente en la segunda vuelta. O sea que lo que aquí tenemos que ver en las próximas encuestas, esta es una primera aproximación, ¿no? Es ver quién queda en segundo lugar, ¿no? Y comienza a concentrar el voto. Ahora, ahí voy con esta pregunta. Si la señora Áñez obtuviera la segunda ubicación y tendría que ir a una segunda vuelta, ¿Comunidad Ciudadana apoyaría a Juntos? Nosotros en una segunda vuelta no vamos a votar por el MAS, vamos a votar por aquel que logre tener mayor votación. Entonces sí la apoyarían en caso de... Claro, pero nosotros vamos a pelear por tener ese segundo lugar o un primer lugar, porque todo esto va a cambiar muchísimo en los próximos meses, ¿no? Ahorita estamos hablando como si este fuese un resultado ya definitivo, y este es solo el inicio de una campaña, ¿no? En cada departamento va a haber modificaciones, yo creo, muy grandes, y no me sorprendería que algunos de los que aparecen acá en las posiciones que están más abajo, incluso con riesgo de perder la personería jurídica, puedan optar por retirarse de la competencia electoral, que sería lo más razonable, ¿no? A ver, vamos a ver. Tenemos más información con Vania y Héctor, por favor. Este dato realmente nos ha hecho pensar un poquito más en lo que podría pasar. ¿Y qué pasaría si solamente hubieran dos candidatos para estas elecciones? A ver, veamos. A Miriam y a nuestros panelistas les decimos que acá tenemos algunas opciones y obviamente la polémica se enciende aún más. Si los candidatos fueran únicamente, por ejemplo, Yanine Áñez y Luis Arce Gatacora, ¿por quién votaría? Áñez, 43,6%. Arce, 42,3%. Seguimos revisando. Si los candidatos fueran únicamente Yanine Áñez y Carlos Mesa, ¿por quién votaría?
Por Áñez, 33,8%. Mesa, 30,3%. Vamos con la siguiente. ¿Qué tal? ¿Qué le parece esto? Si los candidatos fueran únicamente Yanine Áñez y Luis Fernando Camacho, ¿por quién votaría usted? La gente dice un 40,8% por Áñez. Camacho, 16,3%. Ahora, si los candidatos fueran únicamente Luis Arce Catacora y Carlos Mesa, ¿por quién votaría? Arce, 40,8%. Mesa, 40,7%. Increíble. Y bueno, ahí está. Si los candidatos fueran únicamente Luis Arce Catacora y Luis Fernando Camacho, ¿por quién votaría? Arce, 44,5%. Camacho, 13,3%. ¿Han logrado ver? ¿Quieren volver a revisar esos datos? Claro. ¿Quieren volver a revisarlos? Perfecto. Entonces, ¿qué opinión tienes tú? Este dato es muy, pero muy importante. Y hace poco hablaban de una eventual segunda vuelta. La única candidata que le gana al MAS es Yanine Áñez. Todos los otros candidatos pierden contra el MAS. Y eso es muy, pero muy importante. ¿O empatan? Pero en los números pierden. Un poquito más, un poquito menos. ¿Qué opinas tú? La única candidata que puede evitar hoy que volvamos al pasado es Yanine Áñez. Y cuando comparamos la votación de Yanine Áñez con el resto de los candidatos, también les gana. José Antonio. Sí, la comparación es un ejercicio muy plural porque las opciones que hay que ver son solo dos, ¿no? En una creemos que va a seguir el MAS, entonces lo que hay que ver es con quién compite el MAS, ¿no? Y efectivamente, en lo que acaba de decir Manuel, Áñez tendría una intención de voto mayor hoy, que Carlos Mesa. 43 versus 40 en competencia con el candidato del MAS. Exacto. ¿No? Y en ambos escenarios pierde el MAS, ¿no? En esta comparación. Las otras comparaciones de Mesa con Áñez o Camacho con Áñez están fuera de las posibilidades que nos da esta encuesta. Si eso podría llegar a ocurrir más adelante, habrá que ver, ¿no? A ver, Roxana, te estoy viendo. Oh, apuntar todo. Apuntar ¿no? todo, a ver. Bueno, opinión. le quiero decir a Carlos que Yanine Áñez, presidenta transitoria, y además sus socios, Carlos. A Manuel. ¿No es Carlos Saavedra? Manuel. Manuel Saavedra. Manuel, sí. Disculpa. Manuel, decirte que tanto Yanine Áñez como sus socios han gobernado con el MAS, con el masismo, durante 14 años. Han sido siempre socios, han estado. Y en esos 14 años nunca pudieron sacarlo al dictador. ¿Cuál es la certeza ahora que podríamos tener para que Yanine Áñez se convierta en esa persona que no permita que Evo Morales vuelva? Yo pienso todo lo contrario, Ya te digo, Yanine Áñez se aprovechó del premio de la población boliviana, ¿no? Quiero decirte también que no solamente la presidenta interina Yanine Áñez y sus socios eventuales ahora... Tiempo, Roxana. Están en campaña, están en una campaña sucia en contra de la oposición, lo que nos hace pensar mucho. Pero además de eso, hace lo mismo que Evo, ¿no? ¿Cómo no puede tener una votación privilegiada cuando utiliza toda la estructura estatal para presentarse? Se transmiten todos sus actos. Manuel. Nuevamente han empezado a utilizar el canal estatal, los medios que han costado cambiar Roxana. para Manuel. mostrar la imagen de Yanine Áñez. O sea, puedes responder. Es lo mismo Roxana. que Evo. Bueno, Por favor. gracias. Bueno, primero que Tratemos nada... de respetar el tiempo que nos están dando, por favor. Primero que nada, creo que es faltarle el respeto a mucha gente que ha sufrido durante 14 años persecución. Gente que tuvo que salir del país, que estuvieron presos, otros murieron en el exilio. Decir que este proceso solo fue de 21 días es faltarle a la verdad. Terminó en 21 días, pero no solo eso. Después de los 21 días empezó un proceso mucho más complicado, que fue el proceso de transición. Yanine Áñez consiguió pacificar el país. Consiguió restituir uno de los órganos más importantes del Estado que estaba destruido, que es el Tribunal Supremo Electoral.
En base a consensos, ¿hace cuántos años no escuchábamos la palabra consensos en Bolivia? Consiguieron aprobar leyes y se convocaron a nuevas elecciones. Pero acompañado de eso se empezó a hacer gestión, se estabilizó el país. Los bolivianos empezamos a ver que hay esperanza, que se puede pensar en un país con prosperidad y paz. Y no voy a entrar a citarle lo que ha hecho, como liberar exportaciones, 10% para la salud, de disminuir el déficit fiscal en 2 puntos, eso debe ser un récord hacerlo en tan poco tiempo. Hay muchas señales. Yo entiendo los ataques porque hay personas nerviosas que están con baja votación y es normal que traten de atacar al que está arriba. Pero respeto la posición. Yo sé que la diputada quiere decir algo. No, que a mí me parece una falta de respeto que una ministra que entra con un golpe de Estado venga a decir dictador a un gobierno constitucional que gobernó con elecciones. No es un dictador, es un hombre que fue puesto por el pueblo. Y no me parece que un gobierno que entra con las fuerzas de las armas, con tanques, venga a decir el dictador. Segundo, yo no creo que el pueblo se olvide que hubieron 2 masacres en Bolivia, Sencata y Sacaba. Yo no creo que el pueblo va a olvidar que hubieran 35 muertos, 1.400 heridos, más de 1.000 detenidos, que siguen ahora las persecuciones. Eso el pueblo no va a olvidar, el pueblo no le gusta la dictadura. Esa es dictadura. Esa es dictadura. Y nos parece que realmente no se puede decir que Yanine Áñez había pacificado al país. ¿Quién pacificó el país? Fue el MAS. Porque si el MAS con sus 2/3 no sacaba esa convocatoria de elecciones, en este momento no hubiera habido elecciones. No de manera democrática. Entonces, por favor, ¿no? O sea, fue el MAS el que tomó la decisión. Evo Morales se fue para que no haya más enfrentamientos, para que no se masacrara más al pueblo. Y el Parlamento votó por una convocatoria de elecciones. Fue el MAS el que pacificó el país, no fue la señora Yanine Áñez. José Antonio, ¿tú crees que la gestión que está realizando y que va a seguir realizando la presidenta Áñez hasta el día de las elecciones pueda jugarle en favor o en contra? Nosotros creemos que en contra, y no solo a ella, sino a la legitimidad misma del gobierno de transición. Lo hemos dicho públicamente, hubiéramos preferido que lo que ha hecho la presidenta Áñez, que acaba de decir Manuel, eso termine convirtiéndola en una figura clave de la transición. ¿No? La pacificación, la convocatoria de elecciones, la recomposición del Tribunal Supremo Electoral y otras medidas que hay que reconocerla. Pero la decisión de ser candidata, y más que por ella, porque ella dijo que no, le parecía que no correspondía hacerlo, sino de los partidos que la apoyan, ¿no? Creemos nosotros, como estos partidos no tenían opciones propias de candidatura, usaron a Yanine Áñez. Y eso está teniendo un efecto no solo de perturbación del escenario electoral, sino que puede comprometer muy seriamente su propia imagen, ¿no? Y no ha ocurrido lo que ellos esperaban, ¿no? Y es que anunciando su candidatura, toda la oposición se iba a unir detrás de ella, algunos candidatos se iban a bajar para apoyar esa candidatura, y ahorita tendría que estar encabezando las preferencias electorales, y no ocurre eso, ¿no? A mí me parece fuera de todo lugar una discusión acá de quién es más dictatorial, porque me parece, Sonia, que no corresponde poner las cosas en esos términos. Durante el gobierno del MAS ha habido muchos más muertos por actos de represión que en los 2 o 3 meses que está Yanine Áñez, ¿no? Y así como no olvidamos también lo de Porvenir, lo del Hotel Las Américas, lo de Pozoconi, la muerte de cooperativistas mineros, podríamos hacer una lista muy larga de la gente que murió en actos de represión. Además, nunca sacó tanques, no sacó ejército ni policía para reprimir a nadie. Esa es la diferencia. Ustedes sí sacaron. Sí, pero tenía todo el aparato de justicia para perseguir a todo el mundo. El aparato de justicia ahora está con Yanine Áñez. Murillo es el jefe de todos ellos y deciden lo que va a pasar. Claro. Eso lo estás viendo. Hay persecuciones indebidas, hay detenciones, hay allanamientos, hay un abuso judicial. Nosotros también hemos denunciado esos excesos y ese abuso de poder, ¿no? Y eso creemos que va a jugar en contra de la imagen de la presidenta y de la candidata cuando se juntan ambas funciones, que en nuestra opinión no debería haberse producido eso, ¿no? Y le doy la razón yo ahí a Sonia Brito,
porque en este momento el gobierno interino de Yanine Áñez y sus socios están repitiendo todo lo que hacía el masismo en estos 14 años. La persecución, los muertos, las detenciones. No sacamos ejército ni policía nosotros. Absolutamente todo. Ustedes sí. Los tenían totalmente dominados. Le faltaron el respeto a las Fuerzas Armadas, la denigraron a la policía, quebraron organizaciones sociales, sobornaron organizaciones sociales, las dividieron. Totalmente parcial. Las dividieron. Y la gente conoce, la gente sabe y lo siente, Sonia. Es una lectura parcial tuya. No, está bien. Respeto las tuyas también. Vamos a retomar la revisión de datos. Hay más información importante, evidentemente también la polémica que se está encendiendo en nuestra mesa, para que usted también, sí, porque tenemos que ser realmente amplios en el criterio para que usted también pueda participar con nosotros, porque en casa te apuesto que están hablando de la misma manera. Héctor Ivania, por favor. Y más allá de conocer, ya lo vimos, Héctor, hace un momento, por quién votaría la gente, también les preguntamos qué pasaría, ¿no es cierto?, en estas próximas elecciones con relación también a este tema, y quién ganaría las elecciones. Claro, o sea, más allá de por quién vayan a votar, ¿no? Claro, más allá de por quién vayan a votar, ¿quién cree usted que va a ganar las elecciones? Esa era la pregunta, ¿no? En sí. Entonces nosotros hemos logrado recopilar también algunos porcentajes. Yo voto por A, dicen algunos, pero creo que va a ganar B o C, ¿no? ¿Qué dice la gente en casa? A ver, revisemos estos datos. Revisemos de inmediato. Vamos a ver, ahí está. ¿Quién cree usted que va a ganar las elecciones presidenciales? Arce, 29,9%. Áñez, 17,1%. Mesa, 16,5%. Camacho, 9,4%. No sabe, no responde, un 23,5%. El no sabe es 23,5%, ¿no? Eso ya después de haber dado toda su opinión sobre por quién votaría en primer lugar, pero al final, por quién realmente votaría o quién cree que ganaría. Manuel, te quedaste con la palabra hace rato. Sí, bueno, en la percepción ciudadana, sin datos, en la percepción que tienen ellos en la calle, está claro que habría una segunda vuelta entre el MAS y Yanine Áñez. Sí. Eso es lo que la población siente en la calle y que eso refuerza todavía más lo que yo les venía diciendo hace poco, que una candidatura que se hace oficial en 3 semanas, que está en el segundo lugar ahora y que tiene muchas posibilidades de ir creciendo, va a llegar tranquilamente a ganar la elección y en el peor escenario una segunda vuelta con el MAS. A ver, José Antonio. Bueno, esta es una pregunta interesante porque independientemente de por quién va a votar uno, se le pregunta, bueno, ¿quién crees que va a ganar? Exacto. El MAS sigue teniendo una intención de voto muy alta. En segundo lugar está Yanine Áñez y en tercer lugar, muy cerca, Carlos Mes. Dado el margen de error que es de 2%, Áñez y Carlos Mes están prácticamente empatados, ¿no? Esa diferencia de un punto no es relevante. En cambio, la distancia de ambos respecto al MAS sí es muy importante, ¿no? Porque el MAS casi duplica esa percepción de quién cree que va a ganar. Ahora, esto hay que compararlo con lo que se decía en la anterior elección, ¿no? La pregunta le daba también que la gente creía que el presidente Morales iba a ganar, ¿no? Que iba a ir al cuarto periodo consecutivo de gobierno. Y el resultado de la elección fue totalmente contrario al MAS en esa pretensión. Así que hay que poner esta pregunta en el contexto y hay que aprender, digamos, a leer las encuestas, ¿no? De lo que significa esta pregunta en Exactamente. Especial. Sí. Diputada, ¿quiere responder? Creo que está claro, hay una convicción en la gente que el MAS va a volver a ganar. O sea, va a ganar como ganó en las anteriores elecciones. Y van a tener que hacer muchos esfuerzos la oposición para intentar llegar a un segundo lugar. De verdad está duplicando en relación al segundo y eso creo que es un indicador muy importante, ¿no? Casi duplica, ¿no? ¿Y tú qué opinas? Porque cuarta posición para Luis Fernando Camacho para Creemos. Sí. Te decía, las encuestas no solamente se hacen o existen para todo gusto, también se hacen para favorecer algunas candidaturas, lo sabemos. Y tú has mencionado... Dale crédito a esta encuesta. Le voy mucho crédito a todas las encuestas y a esta encuesta que sí, donde tú nos invitas. Tú has mencionado una palabra muy importante, indecisos. ¿Y sabes por qué se hace
encuestas también para favorecer a algunos candidatos, para buscar este grupo de indecisos, ¿no? Entonces no son encuestas definitivas, son encuestas que nos dan una visión de lo que está pasando en el país. Las campañas van a arrancar. En la ciudad de La Paz recién arrancará la campaña y vamos a tener muchas sorpresas. Así como fue una sorpresa la huida, la escapada de Evo Morales, donde tenías que pellizcarte para sentir que ya no estaba más ese presidente que había prometido tanto a Bolivia, pero que se convirtió en un autoritario y dictador. Después de eso, Miriam, la gente nuevamente va a tener esa ilusión de saber que existe en Palacio de Gobierno un representante o unos representantes que recuperaron la democracia, que la recuperaron en forma definitiva para poder cambiar la forma de hacer política en este país. Vamos a moralizar la política. Basta de los viejos políticos. Vamos a ver, bueno, este dato que es importante, el de los indecisos, que estarían diferentes grupos de quien no sabe por quién va a votar todavía, que le está pensando, en fin. ¿Podemos hablar un poquito más, por favor, de la información que ustedes tienen, Héctor Ibáñez? Pero claro que sí, querida Miriam, y hay mucha gente que ya sabe, ya ha decidido por quién votar, ¿no es cierto? Y hemos conocido justamente a través de esta primera encuesta. Pero a estos también se suman un número de indecisos. Así es, tenemos algunos datos de inmediato, por favor, señor director, cuando usted quiera los vamos a reflejar, para que nuestros panelistas también lo tomen en cuenta. ¿Ya tiene decidido por quién votar? Mira estos datos. Sí, un sí, dice un 52,7%. Todavía, dice, 45,6% de la población. Y un no sabe, no responde, un 1,7%. La fuente sí es Mori. O sea, no son precisamente los indecisos, son aquellos que todavía, al parecer, no están 100% seguros. Aquellos que están ingresando específicamente en este cuadro que tenemos reflejado como todavía. Y tienen 74 días para decidir. Es importante, ¿no?, lo que acabamos de apuntar en esa pregunta. Ya tiene decidido por quién va a votar y hay un todavía que es el 45,6%, Manuel. Es un número muy importante, 16% deben ser cerca entre 700.000 y 800.000 bolivianos que todavía no han decidido por quién van a votar. Son ciudadanos que están esperando propuestas, que están esperando qué proponen los candidatos. Y ahí yo vuelvo un poco a lo que le decía antes. El MAS y Comunidad Ciudadana tienen en común que han hecho campaña casi un año. Ya no tienen una propuesta nueva, nada con qué enamorar al electorado. Y probablemente eso va a hacer que ellos no puedan conquistar a los indecisos o puedan llegar a muy pocos. En cambio, el caso de Yanine Áñez tiene una propuesta que va a ser socializada en el tiempo y nosotros confiamos que va a poder captar el gran número de estos 16% de indecisos. Y aquí también la pregunta es, ¿será la propuesta, será el candidato? ¿Qué será lo que va a enamorar a la población? Yo diputada. creo que estos indecisos en realidad ya han decidido, pero que tienen miedo de decir, porque estamos en un momento de mucha persecución política y decir que van a votar por el MAS, la gente tiene miedo. Creo que gran parte de esos votos de los supuestos indecisos son votos del MAS, que la gente tiene miedo de decir que va a votar por el MAS. A ver, José Antonio, ¿tú qué opinas? No, las encuestas no funcionan así, ¿no? Que la gente se inhibe de dar una respuesta. No se le está dando la respuesta al ministro, secreto, ¿no?, al ministro de gobierno. Se le está dando a una persona que llega a su casa a pedir un dato, ¿no? Es muy alto el indicador de los que todavía no tienen una opinión decidida, y eso obviamente puede inclinar la votación en un lado o en el otro. Pero no comparto la idea de que es por terror a dar la información de que está así ese indicador. ¿Pero qué crees que está faltando para que esta gente termine de una vez de decidir? Las campañas, porque acaban de inscribirse y depurarse las listas, en fin. Exacto. La campaña recién empieza, ¿no? Estamos Y ahí todavía vamos con a el ver. motor frío. Exacto. Hay novedades, efectivamente. Carlos Mesa es conocido ya.
Eso nosotros lo consideramos un punto a favor, no en contra, ¿no? Y la gente va a ver en estos 2-3 meses quién es quién, ¿no? Lo mismo con el MAS. El MAS también nos ha sorprendido con un candidato que no es Evo Morales, ¿no? Es un economista que ha estado a cargo de la economía del país en un momento en que la economía del país muestra signos rojos muy preocupantes. Entonces, ¿cómo harás la defensa de un modelo que nosotros consideramos agotado, pervertido, en fin? Vamos a ver eso en la campaña, ¿no? Todavía es muy temprano para poder juzgar. Y en Creemos, ¿qué van a explotar más? ¿Su propuesta o al candidato? Vamos a explotar nuestra propuesta porque tenemos el verdadero cambio para todos los bolivianos. Nosotros tenemos una propuesta, primero, para no alejarnos de la Ciudad del Alto. La Ciudad del Alto ha sido la ciudad que siempre ha puesto los muertos en la guerra del gas, ahora en los enfrentamientos que han existido después del robo que nos han hecho a los bolivianos en el voto el 2019. Y además decirles que el Alto es una de las prioridades que tengo. Yo como jefe de campaña del Departamento de La Paz y parte de la coordinación nacional también de Creemos, tenemos una propuesta muy importante para la Ciudad del Alto. Y esta propuesta que es tan importante para la Ciudad del Alto, porque nosotros no queremos aislarlos como pretende el gobierno de Jeanine Áñez, nosotros no queremos no hacernos cargo de ellos porque han sido olvidados durante los 14 años del movimiento al socialismo. Solo para el nosotros no queremos actuar como actúa la alcaldesa que ahora que es parte también de la sociedad de Jeanine Áñez, Doria Medina, que no hizo absolutamente para el Alto. Solo te doy un ejemplo. Las propuestas van a pesar demasiado porque nosotros estamos pensando en ese futuro de Bolivia, no con estos viejos políticos, con estas personas que ya han estado en el poder. Los que han hecho bien al país, bienvenidas sus propuestas, bienvenidas las ideas, pero ahora el turno, Miriam, es de los jóvenes, es del empoderamiento de las mujeres. Este momento ya es de otra generación y lo tienen que entender, por favor, lo tienen que entender. Y Bolivia así lo entiende, los jóvenes así lo entienden. Muy bien, es justamente esa generación la que puede llegar a definir el voto el próximo 3 de mayo. A ver, ¿será el candidato? ¿Será la propuesta? ¿Qué será lo que más va a pesar? Para que usted también vaya analizando eso en casa, mientras Héctor y Vania nos siguen dando mayor información. Así es, y bueno, le vamos a presentar ahora la proyección de intención de voto sobre votos válidos. Atención a todo el país. Es una proyección realizada en función de la afinidad manifestada por los ciudadanos en favor de los candidatos. A ver, ya decíamos nosotros, Varia, que existe, por ejemplo, un 16,2% de indecisos. Ahora, la operación es la siguiente, que nosotros vamos a distribuir ese 16,2% de indecisos entre todos los candidatos, entre los que están proponiéndose para estas elecciones. Por eso van a notar que ahora estos resultados tienen un porcentaje quizás un poco mayor, un nivel diferente a los anteriores. Y es por eso que nosotros le estamos haciendo esta explicación. Muy bien, haciendo esta puntuación, veamos a continuación. Ahí está. Proyección sobre votos válidos, Vania. Arce, 36,2%. Mesa, 20,6%. Áñez, 20,1%. Camacho, 10,4%. Chi, 6,7%. Quiroga, 2,7%. Mamani, 2,4%. Y Shabib, 0,8%. Fuentes y Esmori. Bueno, lo acaban ustedes de ver ya con el 100%, tomando en cuenta incluso, absorbiendo incluso a los indecisos. Esta proyección de intención de voto le da una primera ubicación a Luis Arce Catacora y una segunda ubicación a don Carlos Mesa. Diputada, ¿algún comentario? Que de todas maneras ese porcentaje que se les atribuye, yo creo que es un poco arbitrario, ¿no? Porque cuando nosotros vemos en la
En 31,6%. Sí, ¿no es cierto? En el caso, por ejemplo, de Camacho en La Paz, tiene un 1%, 0% en Oruro, 4% en Potosí, 3% en Luis Fernando tiene en el total 9,6%. Por eso, ese es ¿no? el que estamos viendo, y en ¿no? La Paz un 1%. No, pero Entonces, esto es al nacional. Sí. Esto es al nacional. No, por eso, estoy haciendo una comparación. Aumentarle en proporción, ¿no? Después de que tiene estos porcentajes tan votos, yo creo que no es lo correcto. Debería ser en todo caso proporcional a la cantidad de votos que se alcanzan, porque al parecer ha sido una repartición. No, ese es justamente a la cantidad de votos que tenemos en el primer cuadro que les hemos mostrado, del primer cuadro, donde se decía que el 16,2% eran los indecisos. Ahí hay un aumento porcentual de acuerdo a la votación que han obtenido, Manuel. Sí, bueno, redistribuir ese 16% de indecisos de manera pareja en función a los porcentajes, más para el que tiene más, menos para el que tiene menos, está fuera de la realidad, porque no funciona así. Entonces es un número supuesto y que sigue más o menos con lo que empezamos la encuesta. Un primer lugar y dos fuerzas que comparten el segundo. Dos fuerzas. José. Sí, la distribución de ese 16% de indecisos sigue el mismo patrón, ¿no? El MAS recibe 6 puntos adicionales, Carlos Mesa 3, Yanine Áñez 3, Camacho se mantiene igual de 9.6 a 10.4, con el margen de errores casi lo mismo. A Chung y a Tuto Quiroga sube un punto, ¿no? De manera que está distribuido más o menos de acuerdo a la propia intención de voto que está en el primer cuadro. Exactamente. ¿Tu opinión? Miriam, te digo que estas encuestas son las preliminares, las del inicio, no se preocupen, vamos a subir los números. Van a ver cómo van a crecer estos números, nos vamos a ver, espero, en esta misma mesa con los mismos participantes para que podamos hablar de los números y de lo que va a significar esta sorpresa de Luis Fernando Camacho. Luis Fernando Camacho no es un candidato improvisado, no es una candidatura improvisada, así como la salida de Evo Morales no ha sido nada improvisado, ha sido todo consensuado con el pueblo de Bolivia. Y cuando decimos que va a haber sorpresas, esas sorpresas las vamos a ver en las calles, en las urnas y en las próximas encuestas. Muy bien, gracias. Les voy a dar 30 segundos para que vayan despidiéndose porque hemos... antes, por favor, Héctor y Vania, a ver, ¿podemos recordar el resultado de esta primera encuesta, por favor, antes de que podamos terminar el programa? Claro que podemos, Miriam, sí. Claro que sí se puede. Para toda la gente que de pronto recién está ahí revisando las redes sociales, porque, valga mencionar, estamos en directo. O que quieran, quieran de pronto que quieran volver a recordar, ¿no es cierto? Ahí está el total nacional. Este es el resultado de esta primera encuesta nacional. Atención, Arce 31,6%. Mesa 17,1%. Áñez 16,5%. Luis Fernando Camacho 9,6%. Tenemos ahí a los 8. Así es. Estamos viendo ya las imágenes. Arce, 31,6%. Si mañana fueran las elecciones, ¿por cuál candidato votaría usted? Mesa, 17,1%. Áñez, 16,5%. Camacho, 9,6%. Chit, 5,4%. Quiroga, 1,6%. Mamani, 1,6%. Y Shabib, 0,5%. Muchas gracias. Ya para ir despidiéndonos, 30 segundos, por favor. Voy a comenzar contigo esta vez. Bueno, yo quiero decirle al país, si el MAS gana las elecciones, los responsables están ahí, en el kilómetro cero. La presidenta transitoria que ha decidido no cumplir su rol que se le ha dado, por el que ha luchado el pueblo de Bolivia, y ahora sus socios, ¿no?, que han decidido prorrogarse y tomar de las prácticas del masismo, hacer de las leyes del masismo 10 segundos. Suyas. Y además, bueno, eso es lo que yo te digo. Aquí Muchísimas hay responsables, gracias. Estos responsables. Gracias. Tu despedida, por favor. Sí, 30 segundos. Mira, a pesar de la aparente dispersión del voto o de la cantidad de candidaturas, creemos que Carlos Mesa sigue apareciendo en segundo lugar y eso creemos y esperamos obviamente que con una campaña bien hecha vaya a aumentar. Me preocupa lo que está sucediendo en Santa Cruz, ¿no? Yo creo que todos los partidos tienen que poner mucha atención
¿no? Porque una cosa son los resultados nacionales, pero cuando uno ve lo que pasa en cada departamento, lo de Santa Cruz muestra una crisis de liderazgo. Esta votación, esta intención de voto no tiene nada que ver con la del 20 de octubre y eso muestra que es un electorado muy cambiante. Muchísimas gracias, diputada. 30 segundos. Sí, yo creo que Bolivia tiene dos opciones claras, ¿no? Apostar por el neoliberalismo, que significaría cualquiera de los grupos en este momento de la derecha, o apostar por lo que fue un proceso de transformaciones que le dio a Bolivia a ser el primer país en crecimiento económico durante 6 años consecutivos. Tiene la opción, está en decisión del pueblo, el MAS va a decidir, de verdad, lo va a hacer con humildad, va a trabajar con humildad, hablando en todos los lugares donde no estemos tan bien, y creemos de verdad que otra vez el pueblo va a apostar por el MAS. Gracias. Manuel, para despedirte, 30 segundos. Primero que nada agradecerle a mis colegas, y bueno, Yanira Áñez es una mujer valiente, decidida, que ha demostrado también ser capaz, que está conduciendo el país por el camino de la construcción democrática, y creo que ha llegado el momento de ponerle el alma, la vida y el corazón a Bolivia. El país que necesitamos está ahí y nos necesita juntos. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a nuestros panelistas por la amabilidad que han tenido en venir y expresar además sus criterios, y por supuesto a ustedes también por estar con nosotros una vez más, confiando en el trabajo que estamos realizando. Héctor Bania. Y a propósito de ese trabajo al que tú te refieres, Mira, también agradecemos a cada uno de nuestros compañeros de trabajo, a quienes se encuentran en la parte de producción, de coordinación, de análisis, que han hecho posible de que esto se pueda presentar y que hoy nos lleva adelante como un medio de comunicación referente para este proceso electoral. Sin duda, Héctor. Y recordamos este mapa porque así se pinta Bolivia con estos primeros resultados de la primera encuesta nacional de intención de voto. Así es, usted ya lo tiene pintado, de esta manera es que se está ya reflejando después de las cifras de que acabamos de mostrarle. Tendremos más encuestas también en todo este trayecto electoral, en todo este proceso. Somos el referente electoral del país, sin duda alguna. Bolivisión siempre liderando. Agradecemos a todo nuestro equipo que ha trabajado. Gracias, Bolivia. Buenas noches. Permiso.